Buenas tardes, ¿cómo anda segundito? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Esperen que vamos a correr. Ahí está, así corremos el celu. Bueno, llegó el viernes tan esperado. Igual esta semana fue re cortita. Bueno, la seña tiene frío, para que esté con buzo la seña porque tiene frío, Abríguense, a no enfermarse. Hoy es viernes. Viernes. El super viernes. Bueno, les voy a leer los últimos dos capítulos de la Cenicienta. Igual ahora no, ahora vamos a hacer una tarea de matemáticas, ¿sí? Una tareita de matemáticas. Estamos trabajando con los 100, los 10 y los 1. Vamos a ver si lo aprendieron bien. Bueno, es en la página 166. Hay diferentes situaciones problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, hay dos niños, ¿sí?, jugando a tiro al blanco. En vez de jugar como nosotros jugábamos con las tapitas, ellos jugaban con los dardos. ¿Alguna vez vieron en alguna película tiro al blanco con los dardos? ¿Sí? Es un círculo más o menos así, como el que hicimos nosotros, nada más que ellos tiran dardos, ¿sí? Bueno, el primer dardo, en el medio del centro, ¿sí?, está el 100. En el otro, los 10. En el otro, los 1. ¿Sí? Entonces dice que Magalí, y acá está Magalí, y el otro nene se llama Pancho. Qué nombres, Magalí y Pancho. Vamos a hacerle los tiros de blanco de Pancho y de Magalí. La nena se llama Magalí y Pancho. ¿Sí? Lo mismo. En el medio los 100, los 10 y los 1. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Bueno, vamos a ver. Dice, los chicos están jugando el tiro al blanco. ¿Qué puntaje obtuvo cada uno? Bueno, en el de Magalí, yo los voy a ayudar con el de Magalí, ¿sí? Ustedes van a tener que hacer el otro. Dice que tiró, 1, 2, 3 dardos en los 100. Yo le voy a hacer puntitos, ¿sí? Y voy a poner acá abajo, vamos a armar el número. 3. Es como el juego que hizo la seña, nada más que en vez de tapitas son dardos. 3 dardos en los 100. 2 dardos en los 10. Voy a hacer 2 circulitos acá para que ustedes vean. Perdón, en los 10. La seña está haciendo los unos. En los 10. Y vamos a ver cuántos en los unos. 1, 2, 3. En los 10, 1, 2, 3 en los 10 también. 1, 2, 3. Ajá, también 3. 3 en los 10. Y después, vamos a ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 6 dardos en los 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, dijimos, la silla, dijimos, Magalí, 3 dardos en los 100. O sea, los 100 iban ¿a dónde? Adelante, ¿sí? Empezando de la izquierda, siempre es el primer número. Entonces hay 3. Le voy a poner 3. Estos 3 dardos no valen 3, valen 300, porque habíamos dicho que cada puntito de esto vale 100. Entonces son 100 más 100 más 100, 300. 3 dardos más en los 10. Así que voy a poner otro 3. Este 3 ya no vale 3, vale 30, porque 10 más 10 más 10, 30. Hasta ahí tenemos 330 y... Podría, si no hubiese caído acá ningún dardo, sería 330. Pero como cayeron 1, 2, 3, 4, 5, 6, es 336. Y a Pancho van a tener que
hacerlo ustedes. Vamos a ver si entendieron, ¿sí? La otra pregunta es, Malena invocó 5 dardos en el 100, 3 dardos en el 10 y 2 dardos en el 1. Laura invocó 5 dardos en el 100 y 5 dardos en el 10, ¿Quién ganó? Bueno, ¿qué van a tener que hacer ustedes acá? Si quieren, para que sea más práctico, hacer lo mismo que hicimos con los dos de arriba. ¿Sí? Pueden poner a los dos nenes, poner los nombres de los dos nenes y dibujar los tiros al blanco y cuánto se invocó en cada uno. Para no complicarse, en vez de hacer dardos, pueden hacer, como dice la seño, ¿sí? Es más, si quieren pueden cambiar los colores, pueden hacerlo como ustedes quieran. Y el último, dice el 3, dice complete este cuadro con el puntaje de cada chico. ¿Sí? Tienen el puntaje, va arriba, y el jugador, hay 4 jugadores. Está Sandra, Jorge, Horacio y Julieta. Ustedes van a tener que completar el puntaje de cada jugador. Por ejemplo, dice Sandra, que es la primera jugadora, donde valen 100 puntos, 8 dardos. En los 10 puntos no puso nada, los que valen 1 punto no puso nada, y el total de puntos dice que hizo 845. Ya tenemos el primero, el del lugar de los 100 vale 800. ¿Cuántos dardos habrá tirado en el lugar de los 10 para que valgan 40? 4, muy bien. Y en el lugar de los 1 para que valgan 5, 5. Y ahí tenemos el primero, 845. Recuerden lo que les dije la otra vez. ¿Sí? Cuando tenemos el número armado es más fácil. Si sabemos el número o pedimos ayuda de cómo es el nombre de ese número, por ejemplo, 845, ese número ya me está diciendo cuánto vale cada número según dónde cayó. 845. 800 cayó en los 100 el 8. 40 el 4 en los 10 y 5 el 5 en los 1. ¿Se va entendiendo? Eso por un lado, ¿sí? Por el otro tenemos sociales, ¿sí? Siguiendo con la semana de mayo, así terminamos un poquito con esto, está la página 252. La página 252 habla de una sociedad desigual, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había comentado que, bueno, en ese momento que no éramos libres, ¿sí? Había un montón de clases sociales? ¿Qué es una clase social? ¿Sí? Son distintas clases de personas, ¿sí? Que hay en un país, ¿sí? Por ejemplo, cómo estaba conformada en ese tiempo nuestro país, que todavía no era un país libre, era una colonia, ¿sí? Y dice, una sociedad desigual. ¿Desigual qué quiere decir? Que no es igual, ¿sí? Era muy desigual. Una sociedad desigual. Hace más de 200 años, estas tierras eran una colonia que pertenecía a España. Esto quiere decir que el rey de España gobernaba desde el otro lado del mar. En esta sociedad, las personas tenían distintos derechos según su color de piel y su nacimiento. Bueno, ¿se acuerdan que yo cuando les conté, les dije que todos no usaban la misma ropa, que todos no tenían los mismos derechos, que había esclavos, sí, los esclavos no tenían ningún tipo de derecho, que la gente al no ser libre y al no tener, había gente que tenía mucha plata y había gente que no tenía nada. Y estaban en el medio, había gente que por ahí no tenía ni mucho ni poca, pero también era otra clase social, ¿sí? Y estaba conformada de la siguiente manera: los españoles, los criollos, los negros y los indígenas. Vamos a leer los españoles. Me encantaría que cada uno leyera un poquitito de esto y me lo mandara en un audio, como hicimos para la fiesta del 25 de mayo. Dice, los españoles gozaban de los derechos, de todos los derechos, entre ellos estudiar y tener cargos políticos. Los criollos eran hijos de españoles, pero nacidos en América. ¿Se acuerdan que también estuvimos hablando
que los españoles, ¿sí?, habían venido a nuestro continente. Los españoles son del continente europeo, del otro continente. Habían venido a nuestro continente, ¿sí?, para trabajar las tierras, ¿sí? Entonces estos criollos eran los hijos de ellos, pero nacidos en el continente americano. Ya no eran españoles, eran hijos de españoles. Eran hijos de españoles, pero nacidos en América. Ellos también tenían derecho a estudiar, pero muy pocos tenían acceso a los cargos públicos, ¿sí? Los negros eran esclavos, fueron traídos del continente africano. No tienen derecho ni libertades. O sea, los negros en ese momento, las personas de color, ¿sí?, eran esclavos, eran traídos desde África. No tenían derecho, nada, ni libertad, no eran personas libres, ¿sí? Y los indígenas tenían algunos derechos que no siempre se cumplían, pero eran mejor considerados que los esclavos. Fueron los primeros pobladores de estas tierras. Claro, ahí tendríamos que ir al año 1492, ¿sí?, cuando, mucho antes de esto, imagínense que acá estamos hablando de 1810. Los primeros pobladores eran los pueblos originarios, ¿sí? Cuando Cristóbal Colón descubre América, ¿se acuerdan que yo les conté esta historia? Les voy a hacer una síntesis breve. Pensando que había llegado a las Indias, llega a América, el continente americano. Cristóbal Colón, ¿sí?, vivía en el continente europeo. Y entonces le pidió a la reina de España que financiara sus viajes porque él quería encontrar una ruta marítima para ir a comprar a la India, ¿sí? Y él pensó que había llegado a la India, pero llegó a América, el continente americano. Por eso le puso a los habitantes de ese continente indios, ¿sí? Bueno, pasaron un montón de cosas, ¿sí? Por eso se dice que los indígenas, ¿sí?, eran considerados un poquito mejor que los esclavos, pero aparte eran los primeros pobladores de América, ¿sí? Decían que eran unos bárbaros, que esto, que aquello, que lo otro, que no sabían nada, pero imagínense que ellos vivieron mucho antes, muchísimo antes en América, y ellos comían, ellos se alimentaban, cazaban, pescaban, cultivaban, hicieron muchísimas cosas. Cuando veamos los pueblos originarios, se van a dar cuenta que era una cultura que sabía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, recapitulando. Después de escuchar mi lectura sobre una sociedad desigual, dice, observa la imagen y descubrí lo que ves. ¿A qué grupos sociales te parece que pertenecen esas personas? Hay una imagen acá en el libro, en la página 252, y van a tener que describir. ¿Qué era describir? Era, ¿sí?, decir cómo estaban vestidos, cómo eran. Hay muchas. Dice, y comenta oralmente con tus compañeros y responde en tu cuaderno qué tareas realizaban los esclavos, cómo te imaginas que eran tratados. Bueno, como no lo vamos a poder hacer entre compañeros, lo que podríamos hacer es esta mañana en la clase de Zoom, mejor dicho, hoy en la clase de Zoom de las 4 de la tarde, podríamos hablar, hacer una síntesis de esto, de lo que leyó la seño, y podríamos hablar, y la seño los graba y después los graba todos juntos. Hoy en la clase de Zoom de las 4 de la tarde, necesito que estén todos sentados, tranquilos, que me escuchen, ¿sí?, que levanten la mano como si estuviéramos en la escuela, ¿sí?, ¿se acuerdan?, para hablar, y que no nos encimemos unos a otros, porque si no, no vamos a poder hablar. Y si no podemos hablar, nos vamos a mirar y no vamos a saber lo que dice la seño o el compañero. Es igual una reunión para hacer otras cosas que estudiar. A lo último, si tenemos tiempo, lo que podemos hacer es hablar sobre esto. Y si no, lo hablamos en la otra semana. Los quiero mucho. Pórtense bien. En un ratito vuelvo y les leo el cuento.